Miguel Oser, diciendo de él lo siguiente: es ingeniero civil, especialidad transporte, egresado de la Universidad José María Vargas, profesor por más de 16 años de informática para ingenieros y dibujo asistido por computador en la Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica de Rebello y Universidad Metropolitana, y es vicepresidente de la Asociación Venezolana Checa. Es hijo de sobrevivientes del campo de exterminio de Auschwitz y del gueto de Terezín. Desde el año 2005 ha venido realizando cursos en la Escuela Internacional para el Estudio de la Shoah en Yad Vashem, Jerusalén, y desde entonces se ha dedicado al estudio y la divulgación del Holocausto en colegios y universidades en Venezuela y en el exterior. En el año 2016 recibió la Orden Don José de Solano y Bote en su segunda clase, otorgada por el Consejo Municipal de Chacao por su valioso trabajo en defensa de los derechos humanos y el aporte educativo a las comunidades del municipio de Chacao. Actualmente es director de educación del Comité Venezolano de Yad Vashem. Con ustedes, Miguel Oser. Bueno, buenas tardes. Vamos a tocar el tema durante y después de la Shoah. En realidad el título era antes, durante y después de la Shoah, pero en la sesión anterior ya tocamos en la introducción la parte de antisemitismo y los antecedentes de la Shoah. Entonces vamos a centrarnos más bien en durante y después de la Shoah. Cuando hablamos de la Shoah y el Holocausto, muchas veces surgen las dudas, bueno, ¿cuál es el periodo que abarca? La Segunda Guerra Mundial se tiene como el periodo entre el 39 hasta el 45, mientras que la Shoah comienza ya en el año 1933 y termina en noviembre de 1945. ¿Qué fue el Holocausto? El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado de aproximadamente 6 millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. En el 33, los nazis llegan al poder y su filosofía era que la raza aria era una raza superior, que había que preservar esta raza y defenderla de todas las impurezas que podían haber con mezclas entre lo que llamaban diferentes razas. ¿Por qué debemos enseñar sobre el Holocausto? Hoy en día el Holocausto se ha convertido en un paradigma de los genocidios. Nos permite estudiar las diferencias entre sucesos que ocurren hoy en día y lo que ocurrió durante la Shoah y analizar sus similitudes y diferencias para estas comparaciones. Nos permitió desarrollar una legislación internacional, el Estatuto de Roma, para responder ante los genocidios en el mundo entero. Nos sirve como una alerta para ver y entender el entorno y nosotros poder interpretar si estamos ante la posible presencia de un genocidio o no. Reconocer otros genocidios y ayudar a los sobrevivientes de genocidios que ocurren aún hoy en día en el mundo a reconstruir su vida y seguir adelante. El término genocidio no existía antes de 1944. Fue expuesto por Rafael Lemkin, quien estableció 5 características de lo que es un genocidio. Estamos en presencia de un genocidio cuando el Estado mata miembros de un grupo de la sociedad, causa daño físico o mental grave a ciertos miembros de la sociedad, inflige deliberadamente condiciones calculadas para exterminar o eliminar este grupo, imponer medidas destinadas a prevenir nacimientos dentro del grupo y transferir por la fuerza niños del grupo a otro grupo. Cuando nosotros en cualquier conflicto o en cualquier situación en algún país podemos diferenciar alguno de estos 5 tópicos, de estas 5 características, decimos que estamos en presencia de un genocidio.
¿Por qué entonces el Holocausto es un paradigma del genocidio? Porque en el Holocausto se presentaron las cinco características. Todas ellas se presentaron durante la Shoah y vamos a ver cómo fue desarrollándose cada uno de estas características. La Shoah es uno de los acontecimientos históricos mejor documentados. Existen millones de documentos en los cuales existen listas, nombres, direcciones, fechas de cada una de las personas asesinadas. Y lo más importante, que no fueron desarrolladas por los americanos, los aliados, fueron desarrolladas y llevadas a cabo por los mismos perpetradores. La documentación de los asesinatos fue realizada por los perpetradores. Tuvo lugar en el corazón de Europa, donde llamamos la cuna de la cultura. Una cultura sumamente desarrollada, avanzada, y aún así se permitió que se llevaran a cabo estas acciones. La presencia en la memoria colectiva de lo que fue la Shoah hace que inmediatamente la gente analice y compare lo que son los genocidios con la Shoah. Vamos a tocar rápidamente el concepto antisemitismo, lo vimos en la charla anterior. El antisemitismo es una determinada percepción sobre los judíos que puede expresarse como odio hacia los judíos. Las manifestaciones verbales y físicas de antisemitismo se dirigen tanto contra personas como contra sus bienes, instituciones comunitarias judías o lugares de culto. El término se fijó en Alemania en 1879. ¿Cuál es la etimología? ¿De dónde viene este término? Surge por Wilhelm Marx, y si descomponemos el término antisemitismo, lo podemos descomponer en tres partes. Anti, en contra; semita, descendientes de Sem; ismo, es una escuela o movimiento científico. Entonces, realmente el término antisemitismo es desarrollado por una serie de antisemitas, personas que tenían un prejuicio hacia los judíos, y buscaron de qué manera pueden disfrazar ese prejuicio de forma que parezca un movimiento científico o intelectual. Cuando estamos en presencia de contribuir o justificar asesinatos o daños a judíos, estamos en presencia de antisemitismo. Formular alegatos falsos, los típicos libelo de sangre, deicidio, mitos sobre la conspiración judía mundial, etc. Y llegamos en el año 1922 a la crisis en Alemania, donde debido a las compensaciones de guerra que estaban obligados a pagar por la Primera Guerra Mundial, fue incrementando la inflación, fue perdiendo el valor la moneda, hasta el punto que los niños jugaban con la moneda. Era más barato empapelar una habitación con billetes que comprar tapiz para la habitación. Y eso se presentó y desarrolló un descontento en la población alemana contra el gobierno por la mala situación en que estaba atravesando el país. Entonces el gobierno tenía que buscar cómo hace para defenderse de ese problema, cómo mantiene el poder, y buscan una frase antigua que dice: para tener control sobre el pueblo hace falta un enemigo afuera y un sospechoso adentro. El enemigo afuera era el Tratado de Versalles y el sospechoso adentro era el judío. Se buscó un sector de la sociedad al cual echarle la culpa de todos los problemas que ocurrían en el país, y que la sociedad estuviera abierta a interpretar y a aceptar que ese sector de la población es el culpable de todos los problemas. ¿Cuáles eran las bases del antisemitismo nazi?
El nacionalismo, cuando cuando termina la Primera Guerra Mundial, hay un redibujo del mapa de Europa, surgen muchas naciones nuevas y hay un sentimiento fuerte en cada una de estas naciones de defender la nación. Los judíos no tenían ningún país y por lo tanto en todos los países en los cuales estaban, los nacionalistas decían cómo ellos van a defender este país si ellos no pertenecen a este país. Entonces, se basa mucho en ese concepto de nacionalismo. Por otro lado, el darwinismo social, la teoría de Darwin de la supervivencia del más fuerte, y por eso se realizaron estudios con pseudociencias analizando los perfiles de la cabeza de las personas, el tamaño de la nariz, los ojos, color de la piel. Si uno analiza y uno cierra los ojos y a uno le dicen, bueno, una persona aria, ¿cuál es el estereotipo de un ario para nosotros? Si cerramos los ojos y nos dicen, defíneme un ario. Ojos azules, alto, cabello amarillo. Y resulta que Hitler era bajito, ojos negros y pelo negro. Entonces vemos que para algunas cosas servía y para otras no. Y el racismo correspondía a la segregación de los grupos en función de la raza. Entre 1920 y 1930, ya en 1920 el programa del partido nazi declaraba públicamente su intención de segregar a los judíos de la sociedad aria, o sea que no era una sorpresa ni para los alemanes ni para el mundo. Y en 1933 se establece la Ley de la Restauración de la Administración Pública, en la cual se decreta que los funcionarios empleados judíos no pueden pertenecer a la administración pública. Se desarrolla un boicot hacia los negocios y las actividades de los judíos. Esto fue en Múnich, en Alemania. El 10 de mayo de 1933 se realiza la quema de libros de autores judíos y personas o escritores que fueran opuestos al régimen nazi. Es interesante que en 1821 Heine pronunció que ahí donde una vez se queman libros, algún día se quemarán personas. Si uno va hoy en día a Berlín, hay una plaza donde hay una escultura que representa una serie de libros apilados y está escrita esta expresión. Y Freud dijo, ¿cuánto ha avanzado el mundo? Si estuviéramos en la Edad Media, me habrían quemado a mí. Entonces, tenemos un problema. ¿Cómo lo resolvemos? Vamos a echarle la culpa a los judíos. ¿Cómo hacemos que la población crea que los judíos son el problema? Tenemos que establecer un mecanismo de propaganda. Propaganda no en el sentido de compra este televisor, sino propaganda desde el punto de vista político de crear una conciencia en la sociedad de que efectivamente el judío es el culpable de todos los problemas, y para ello desarrollaron toda una serie de conceptos que incluso hoy en día se siguen enseñando en escuelas de comunicación social, los principios de Goebbels, ministro de propaganda, que estableció frases que muchas veces hemos oído. Una mentira dicha una vez sigue siendo mentira, pero repetida 1000 veces se transforma en una verdad. Eso aplicaba en el año 1933 y sigue aplicándose y sigue siendo valedera a lo largo de la historia. En la propaganda todo está permitido para lograr un fin, más o menos una desviación de las palabras de Maquiavelo, el fin justifica los medios. Toda falsedad es más creíble cuanto mayor sea, y la verdad es el mayor enemigo de cualquier régimen. En aquel entonces no existía Internet, Facebook, WhatsApp. La única forma de transmisión de mensajes, etcétera, era a través de pósters, a través de la radio, y vemos cómo en los pósters que estaban publicados se exalta
al líder, la unión entre el pueblo y los militares, el trabajo cívico-militar, el seguimiento de las juventudes hacia un líder. Entonces ya desde pequeños a los niños se les estaba inculcando toda esta información. Seguimos avanzando. Resulta que ya sabemos cuál es el culpable de los problemas del país. Entonces ahorita vamos a determinar cómo sabemos quiénes son judíos y quiénes no. Ya sabíamos que el judío es el problema, pero ahorita ¿cómo lo identificamos? ¿Quién es judío y quién no es judío? Surgen las leyes de Nuremberg, ley de la protección de la sangre y la ley de la ciudadanía, en la cual se analizaban las diferentes combinaciones, matrimonios, judío, si el papá era judío y la mamá no, si el abuelo, todas las combinaciones que podían haber y de qué manera definían si la persona era judía o no. Inclusive ya hacia el final de la guerra, muchos soldados SS, cuando se empezaban a estudiar sus historiales, se evidenció que eran judíos, o de acuerdo a las leyes de Nuremberg, eran judíos y fueron igualito enviados a campos de concentración y campos de exterminio. El siguiente paso era la arianización. ¿Cómo hacemos para que los alemanes estén contentos? O disminuir el descontento de la población. Bien, por un lado empobrecer a los judíos y darle un apoyo, darle vivienda, darle trabajo, darle oportunidades a los alemanes. Entonces para ello se hizo una serie de registros de propiedades, se despidió a los empleados de las principales actividades económicas, muchas empresas judías fueron absorbidas por otras, inclusive muchos judíos prefirieron venderle sus propiedades, sus comercios a su vecino o inclusive a su competencia para que ellos se encargaran de la tienda, porque sabían que si no se le iban a expropiar. En ese sentido puedo mencionar una película que se llama Competencia Desleal, una película italiana, en la cual se aborda muy bien este tema. Los precios para la venta de las propiedades y de las compañías eran fijados por el partido nazi y se comenzó la prohibición de participar en ciertas actividades profesionales. Vamos a pasar esto por encima rápidamente, pero vamos a ver de cómo fueron progresando las leyes antisemitas. Desde el año 33 y vemos cosas interesantes. Se prohibía a los judíos ocupar cargos públicos, el ejercicio de la profesión legal, derecho. Se limita el número de alumnos judíos en escuelas y universidades. Se elimina la ciudadanía alemana, 14 de julio, ley de desnacionalidad. ¿De qué manera podemos quitarle los derechos ciudadanos a un ciudadano en forma legal? Decimos que ese ciudadano no es ciudadano y por lo tanto ya no tiene derecho ciudadano. Resuelto el problema. Legal, hay una ley que lo dice. Entonces la población alemana no tenía por qué dudar de las cosas que se están diciendo. Bueno, es la ley. Lo que estamos es cumpliendo la ley. Se prohíbe que los judíos ocupen cargos editoriales, no pueden entrar al ejército y así vemos cómo cada vez hay más restricciones, la prohibición a ser subastador, por un lado se prohíbe que los judíos se cambien el nombre, pero por otro lado se obliga a los judíos a los hombres poner el nombre Israel y a las mujeres poner el nombre Sara. Se les elimina el pasaporte y se obliga a poner una J que los identifica como judíos en su pasaporte. Entonces, todas estas serie de leyes, fíjense que todavía hasta este punto no ha empezado la guerra. Seguimos con las leyes. Aquí está, los judíos deben portar una estrella amarilla en sus trajes. Entonces, ya vemos cómo el problema del país son los judíos. Ya sabemos determinar quién es judío.
Ahora, ¿cómo sé yo si la persona que está sentada al lado mío es judía o no? Lo obligo a ponerse una estrella amarilla, porque era la forma de facilitar a las personas que sepan si pueden hacer negocios o no, si le pueden comprar o no, si lo pueden contratar o no. 13 de marzo de 1938, el Anschluss, se anexa Austria al Tercer Reich. ¿Y qué es lo que buscaba originalmente el partido nazi? Que en Alemania no hubiera judíos. No hablaban directamente de matar a los judíos, de exterminar a los judíos, lo que querían es que no hubieran judíos. Entonces se iban para otro lado. ¿Qué pasa cuando anexan Austria? Bueno, los judíos que dijeron me voy de Alemania para Austria, resulta que ahorita Austria forma parte del Reich y otra vez empiezan a ser perseguidos. Y ante toda esta serie de leyes se realiza lo que se denomina la Conferencia de Viena. Los países les pareció que esas leyes como que no eran muy justas, no era muy correcto, y decidieron hacer una conferencia en Evian donde una serie de países le reclaman al régimen nazi, palabras más, palabras menos, que no es correcto lo que están haciendo con los judíos. Y el gobierno nazi sencillamente dijo, bueno, si ustedes quieren tanto a los judíos, llévense. O sea, ahí vemos que el objetivo no era eliminar a los judíos físicamente, el objetivo era, no quiero judíos en Alemania, si se quieren ir para Canadá, si se quieren ir para Groenlandia o donde quieran, bueno, que se vayan. ¿Cuál fue la reacción de los demás países? Bueno, no está bien lo que estás haciendo, pues no queremos que vengan para acá. Australia, por ejemplo, manifestó que ellos no tenían problemas raciales y no querían importar uno. Esta fue la respuesta de Australia. Canadá, ¿cuál creen que fue la respuesta a Canadá cuando le preguntaron cuántos judíos van a recibir? ¿Cuál creen que fue la respuesta? ¿Okay? La respuesta de Canadá fue, un judío serían demasiados. República Dominicana, siguiendo un poco queriendo congraciarse con Estados Unidos, dijo que iba a aceptar 100.000 judíos y al final únicamente recibieron la visa 1.200. Y por Venezuela, el señor Carlos Aristimuño Coll fue el representante de Venezuela. México y Venezuela fueron los únicos países que estuvieron abiertos a recibir inmigrantes judíos. De hecho, en el año 39, en el año 39, llegaron dos buques, el Königstadt y el Caribia, en los cuales en el gobierno del general López Contreras, aquí tenemos al nieto del general López Contreras, José Eugenio López Contreras, permitió que entraran estos barcos y los judíos se instalaron y desarrollaron su actividad, sus familias aquí en Venezuela. ¿Cuál fue la conclusión de la conferencia de Viena? Hay sitios donde los judíos no pueden estar y hay sitios donde no pueden entrar. El mundo parece estar dividido en dos partes, una donde los judíos no pueden vivir y la otra donde no pueden entrar. Sigue evolucionando la guerra. Aquí tenemos un mapa de la emigración judía del 33 al 44. Vemos aquí que uno diría, caramba, salieron de Alemania al lugar más lejano que pudiera imaginar, Shanghái. Se sintieron seguros. Cuando se alía Japón con los alemanes, Japón invade China y en Shanghái establecen un gueto donde todos los judíos que salieron antes de la guerra igualmente quedaron atrapados en un gueto. 29 y 30 de septiembre, el acuerdo de Múnich, con la participación de Chamberlain, Daladier, Hitler y Mussolini, sencillamente establecieron
un diálogo en el cual acordaron que si le daban a Alemania los Sudetes, que era una región de Bohemia en la cual vivían alemanes o personas que hablaban alemán, Alemania estaba interesada en recuperar los Sudetes checoslovacos. En realidad no por los alemanes que vivían ahí, sino que geográficamente en Checoslovaquia, en los Sudetes, están las montañas. Entonces, al obtener Alemania las montañas, era mucho más fácil invadir Checoslovaquia y de ahí seguir hacia Polonia, ya que la defensa natural de Checoslovaquia eran las montañas. Entonces se realiza el acuerdo de Múnich. No se vale la pena detallarse o tomar en cuenta un pequeño detalle: ¿quiénes se reunieron para discutir el futuro de Checoslovaquia? Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y Checoslovaquia. No participó en el acuerdo de Múnich. Entonces, históricamente, ahora cada vez que hay un acuerdo y se llega a un acuerdo que involucra a un tercero y ese tercero no participó, se dice ese es un acuerdo de Múnich. El comentario de Winston Churchill, que para ese momento no era primer ministro, dijo: se les ofreció la oportunidad de escoger entre la deshonra y la guerra, y escogieron la deshonra y aún así tendrán la guerra. ¿Qué fue lo que se logró con el acuerdo de Múnich? Sencillamente que Alemania tuviera un año para prepararse para la guerra, mientras Francia e Inglaterra estaban preparándose para la paz, porque las palabras de Chamberlain al regresar a Inglaterra fue: estoy seguro que Alemania nunca peleará con Inglaterra. En 1938, el 6 de noviembre, ocurre la Noche de los Cristales en Alemania, donde se fomentaron actos de vandalismo por parte del régimen nazi. Se arrestaron 30.000 judíos, se destruyeron 190 sinagogas, saquearon 7.500 comercios y asesinaron más de 91 judíos. Este es el momento, lo que se llama el turn point, en el cual se dice que comenzó el Holocausto normalmente. No solo se atacaron las propiedades de los judíos, sino que los judíos fueron obligados a pagar las reparaciones de esos destrozos. Los seguros no pagaron los destrozos de los comercios y todos lo tuvieron que pagar los judíos. 23 de noviembre del 39 se obliga la implantación de la estrella amarilla en diferentes países. Eran diferentes con la denominación que tenían escrito, pero básicamente así se ve. El 27 de abril de 1940, Himmler ordena crear el campo de exterminio de Auschwitz, y en ese momento era un campo de concentración, era un sitio donde habían unas barracas del ejército polaco, y se aprovechó para establecer ahí un campo que fue creciendo posteriormente y se convirtió en el campo de exterminio. Bueno, va avanzando la guerra y nuevamente los alemanes se dan cuenta que tienen el problema que Checoslovaquia forma parte del Tercer Reich, Polonia, o una parte de Polonia, empieza a formar parte del Tercer Reich. ¿Qué hacemos con los judíos? Nosotros queremos un espacio libre de judíos. Entonces es necesario ver de qué manera podemos eliminarlo. Y bueno, se fueron creando campos de concentración, guetos, se implementaron programas como la eutanasia, el asesinato selectivo a personas que tenían problemas mentales o eran incómodos para el régimen, pero no era suficiente. Hay más judíos. ¿Cómo hacemos? Entonces, es necesario buscar un mecanismo que permitiera que esta eliminación
se pudiera llevar a cabo en forma efectiva, económica y rápida. Aquí tenemos el gueto de Terezín. Si nos damos cuenta, el gueto de Terezín era una fortaleza. Estos son las paredes perimetrales que eran diseñadas para evitar que los ejércitos entraran dentro de Terezín. Los alemanes, los nazis, la utilizaron para evitar que los judíos salieran. En ese gueto estuvo mi papá y mi mamá. Tenían una particularidad que era una ciudad que Hitler le regaló a los judíos, así lo denominaban. Se hicieron películas, se hicieron filmaciones para cuando viniera la Cruz Roja y preguntara, bueno, ¿cómo están tratando a los judíos? No, miren, tienen su propia ciudad, tienen su propio alcalde, imagínense, tiene su propia moneda. Estos son los billetes que se utilizaban en el gueto de Terezín. Tenían propia moneda que no servía para nada. O sea, a ellos se les daba el dinero, no podían comprar nada con ese dinero, pero era la forma de justificar ante el mundo que no eran esclavos, que no eran prisioneros, eran personas que estaban voluntariamente trabajando por una paga. Se establecieron más de 356 guetos en Polonia, la Unión Soviética, inclusive en Shanghái, como había mencionado. Fundamentalmente estaban en ciudades, donde recogían todos los judíos de una ciudad, los ponían en un sector y de ahí eran, bien sea eliminados o enviados a campos de exterminio. Aquí tenemos un pequeño mapa donde vemos los guetos entre el 39 y el 44. Y se desarrolla el 20 de enero la conferencia de Wannsee. Una conferencia en la cual se buscó ver de qué manera se pueden eliminar, asesinar 11 millones de judíos de Europa. Ya en ese momento el objetivo del Reich era dominar toda Europa. Y el problema que tenían es, una vez que la dominemos, bueno, ¿qué hacemos con los judíos? Entonces se estableció una reunión en la cual el objetivo era determinar cómo llevar a cabo la solución final del problema judío. Eufemismo utilizado para decir asesinar a los judíos. Lo que pasa es que en el periódico no sonaría bien. ¿Quiénes eran los asistentes? Eran 15 personas. ¿Cuál debería ser el perfil de una persona que la llaman para ver cómo asesinar a 11 millones de personas? Uno diría, bueno, es un animal. Pues fíjense que de los asistentes, la mayoría eran doctores. Doctores en leyes, doctores en medicina, doctores en economía, que debían ver cómo se debía llevar a cabo la solución final en forma legal, en forma eficiente, económica, y que el mundo pensara que todo lo que se estaba realizando tenía una justificación y era perfectamente válido. En esa solución final se desarrollaron se planificaron campos de exterminio. Tenemos los nombres Auschwitz-Birkenau, Chelmno, Majdanek, Sobibor, Belzec y Treblinka. Ellos eran campos de exterminio nazi que estaban todos ubicados en Polonia. Aquí tenemos el mapa de los campos de exterminio. Y seguimos avanzando en el tiempo, se lleva a cabo la eliminación del gueto de Varsovia y las deportaciones de los judíos de los diferentes países que iba ocupando el régimen nazi a lo largo del tiempo. Dentro de las políticas de la solución final estaba la despersonalización de los judíos. ¿Cómo se llevaba a cabo esto? Mediante la asignación de un número.
Llegaban a Terezin, se le daba un número. Llegaban a Auschwitz, se le daba otro número. Se les montaba en un transporte, el transporte tenía un número. Era la forma también de que los nazis pudieran llevar un control, un registro de todas las personas que estaban siendo asesinadas y saber que efectivamente llegaron a los 11 millones de judíos que querían, o ver quién está haciendo un mejor trabajo que otro. Tú en este campo hay muy poca gente que están asesinando, tienen que asesinar más personas. Entonces, eso es lo que permitió que este sea un acontecimiento histórico muy bien documentado por parte de los perpetradores. Porque, aparte de ese número, esa despersonalización que llevaba un efecto psicológico, hacía que la persona se sintiera menos que una persona. Cuando esta conferencia en las universidades les digo a los alumnos, ustedes se imaginan que la lista de asistencia la pasen por número de cédula, ¿cómo se sentirían? Entonces, los mecanismos bajo los cuales se ponían los números eran diferentes de acuerdo a cada campo. Tenías un parche de tela en el uniforme, o tenías una placa que te la ponían como pulsera, o inclusive en Auschwitz se tatuaba el número. En las deportaciones se colocaban los números. Aquí vemos, estos es mi papá, mi abuela, mi abuelo y mi tía, con los números correspondientes. Este era el número de Terezin. Aquí vemos nuevamente 169086. Listas de trabajo, nuevamente 169086. Está la típica frase: los judíos fueron como ovejas al matadero. Sin embargo, en los campos hubo resistencia judía, ya que la sola voluntad de resistir ya era un acto de resistencia. Cuando los nazis lo que buscaban era asesinar a los judíos, el hecho de sobrevivir ya era un acto de resistencia. Hubo varios atentados contra Hitler, el más conocido, la Operación Valkyria, el atentado contra Heydrich. Heydrich era el comandante que dirigió la conferencia de Wannsee, encargado de la solución final, y a él se le hizo un atentado en Praga. Casualmente ahorita se acaban de cumplir, creo que eran 50 años del atentado, y vamos a hacer un break ahí. Hitler ordena la destrucción del pueblo en el cual se ocultaron los paracaidistas que asesinaron a Heydrich, que hicieron el atentado. Y sus palabras textuales eran: queremos borrar al índice del mapa. Y ese es el motivo por el cual en el año 43, en Venezuela, se estaba desarrollando el barrio obrero o el barrio Doña Amelia, no sabían qué nombre ponerle, y unos periodistas dijeron: bueno, vamos a ponerle el índice. De esa manera no podrá ser borrada del mapa. Y ese es el motivo por el cual en Caracas tenemos un barrio que se denomina Lídice. En Treblinka, Sobibor y Auschwitz hubo actos de sabotaje. En Sobibor hubo un escape. En Auschwitz introdujeron dinamita en uno de los crematorios, y de esa manera hubo ciertos actos de resistencia en los campos de exterminio. Hubo inclusive resistencia no judía, resistencia por parte de los alemanes que no estaban de acuerdo con las acciones del régimen nazi, fundamentalmente lo que se denominaban los swing kids, los jóvenes que escuchaban música de jazz en contra de las leyes nazi. La Rosa Blanca fue un movimiento estudiantil que protestaba contra las acciones del régimen nazi, y la revuelta de Rosenstrasse, en la cual
las esposas de matrimonios mixtos hicieron una protesta contra el régimen por llevarse a sus esposos, a deportar a sus esposos. Y es importante ese tema porque ahí fue donde los nazis se percataron de que no pueden hacer lo que quieren en Alemania. Y por eso los campos de exterminio no estaban en Alemania, para que el pueblo alemán no viera que se están asesinando a los judíos. Les puedes quitar las propiedades, los puedes expropiar, los puedes segregar, pero no los asesinas. Entonces ahí surge ese dilema cuando dicen, bueno, pero es que entonces los alemanes no sabían lo que estaba pasando. No, sí sabían. Porque si ustedes están en un colegio donde de la noche a la mañana la cuarta parte de la población ya no viene, si ustedes ven trenes que van hacia el este llenos y regresan vacíos, bueno, algo debe estar pasando. Deben preguntarse algo. Levantamientos en los guetos, el levantamiento en varios guetos en Polonia, el más importante, el levantamiento del gueto de Varsovia, dirigido por Mordechai Anilevich, y que su fecha da origen o se toma su fecha como para la conmemoración de la recordación del Holocausto, el día de Yom HaShoah. El fin de la guerra. Del 17 al 23 de enero comienza una evacuación en Auschwitz, las marchas de la muerte. El 27 de enero entran las tropas soviéticas y es liberado el campo de exterminio de Auschwitz y se toma esa fecha como fecha internacional para la recordación del Holocausto en una resolución de la ONU. El 30 de abril se suicida Hitler. El 8 de mayo es reconocido como el fin de la guerra. En Rusia es el 9 por cuestiones de horario. El 20 de noviembre del 45 comienzan los juicios de Nuremberg. Esto es más o menos cómo fue la liberación de los campos. Se suicida Hitler, día de la victoria. Por eso es que los chinos, cuando se toman una foto, ponen la mano así, no sé si se han fijado, es el día de la victoria. Por eso le marcan la B. El 27 de enero se libera el campo de Auschwitz, pero sin embargo todavía había toda una serie de campos de concentración que estaban dirigidas por los nazis y estaban en su retirada, y tan importante era el problema de la solución final que los nazis, aún sabiendo que la guerra estaba perdida, le dieron más importancia a continuar con la eliminación de los judíos que a ganar la guerra. Entonces desarrollan las marchas de la muerte, en las cuales de Polonia empiezan a traer de regreso a los judíos hacia Austria y Alemania. Cuando los americanos entran a los campos de concentración, ven lo que encuentran, lo que quedaba, encuentran la forma en que vivieron los prisioneros, la forma en cómo fueron tratados, y el general Eisenhower obligó a la población a entrar al campo de concentración y ver qué es lo que ahí estaba sucediendo, y dijo una frase muy interesante: registren todo, hagan filmaciones, tomen los testimonios, porque a lo largo de la historia vendrá algún bastardo a decir que esto nunca ocurrió. Este mapa representa los campos de concentración que habían en Europa. En los juicios de Nuremberg, y no es casualidad que fue en Nuremberg, recuerden que en el año 35, cuando se establecen las leyes de la destrucción de la sangre, etcétera, fue en Nuremberg, y se establecen 4 cargos que son conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Esos son
crímenes que hasta ese momento no habían sido juzgados nunca en la historia, no existían. O sea, en la legislación no existía el crimen, entonces se debió crear una legislación especial para poder juzgar a los perpetradores. Y este término de conspiración, haber planeado y conspirado para cometer crímenes de la paz, contra la paz, es el que permitió que aún después de terminado los juicios de Nuremberg y continuado la historia hasta el día de hoy, todavía hayan personas que se les puede perseguir y juzgar por ese cargo. Estos son los nombres de las personas. Aquí las sentencias de muerte se llevan a cabo el 16 de octubre de 1946 con dos excepciones, Göring y Bormann. Göring se suicidó, Bormann se escapó. De hecho, Martin Bormann tiene como 7 fechas posibles de defunción. Sentenciados a la horca, cadena perpetua, algunos fueron condenados a prisión y absueltos. Otros fueron a lo que se denominó la ruta de las ratas. Más de 5.000 nazis con ayuda externa consiguen escapar de la condena y van a Argentina, Uruguay y Brasil. Los casos más mencionados son el caso de Joseph Mengele, Adolf Eichmann y entre otros Bormann, que también fue a Argentina. ¿Por qué se pudo llevar a cabo esto? Número 1, por el silencio de las naciones. Los países sabían lo que estaba ocurriendo, le dieron más importancia a ganar la guerra que evitar lo que estaba pasando. Muchas veces se preguntan, ¿y por qué no bombardearon los rieles de ferrocarril? Es que eso no era un objetivo de guerra. Hubo un castigo para aquellas personas que ayudaran. Las personas tenían miedo de que si escondían un judío o si lo ayudaban, los perseguirían a ellos y también irían a los campos de concentración. Incredulidad, la gente no creía que de verdad podía estar pasando lo que los judíos decían que ocurría. En los campos de exterminio, en Auschwitz, por ejemplo, existía un grupo que se denominaban Sonderkommando, que eran los que sacaban a los cadáveres de las cámaras de gas, llevaban al crematorio y periódicamente ellos eran eliminados, para evitar que ellos dijeran afuera qué es lo que estaba ocurriendo. O sea, tan premeditado y tan analizada estaba la ejecución de estos exterminios. Desconocimiento. Muchas personas sencillamente no sabían lo que estaba pasando. Falta de comunicación, no había internet, no había Twitter. ¿Qué es lo que había? ¿Cuál era el medio de divulgación de noticias durante la Segunda Guerra Mundial? El cine. El cine. Cuando ustedes ven en cualquier película de la Segunda Guerra Mundial, ustedes siempre hay un pedacito que están los soldados reunidos y sale como el mundo dando vueltas, newsreel, y salen noticias de la guerra. Esas noticias, el cine iba a cada pueblito, iban con una película, ponían la información, las noticias, etc. Si uno suma todos los minutos de película que hay durante todos los años de la guerra, son horas y horas y horas de esos pedacitos de noticias, si ustedes los suman, todos los que dicen que a los judíos los están metiendo en crematorios en Auschwitz, no llega a 30 segundos. De la población no se le informaba eso en las noticias, sencillamente se les decía, los judíos se les están quitando las propiedades, son los que forman, son los que causan los problemas del país, etc. Pero, por ejemplo, en Dachau o en
se llevaban al pueblo continuos estaban peleadas y las que se le entregaban a las personas al lado de los pueblos polacos aledaños a los campos o en la misma Alemania tenían sangre de los judíos, por ejemplo, por no decir de otras personas. O sea que ellos nunca se preguntaron de dónde sacaron la ropa para bebé que están apiladas hoy en la. Ellos jamás se preguntaron que cuando las casas le daban a los otros, la comida estaba caliente todavía en la mesa. Entonces ellos no se querían enterar de eso tampoco. Simplemente no querían saber que la ropa que les daban tenía un hueco con sangre, porque todavía no la habían limpiado. Eso. Así que no, tanto desconocimiento no había. Porque también hay un cuento de un señor que iba en un vagón ajeno y cuando el señor preguntó cerca del pueblo que a dónde vamos así con señas, el niño de 9 años hizo así. Eso es muy sencillo en cualquier idioma, no tienes que saber alemán, yiddish o polaco. Tú sabes que así es que está fregado. Entonces yo quiero eso. Bueno, de la misma forma que aquí todos sabemos lo que está sucediendo. Aquí no estamos sabiendo lo que están haciendo en las cárceles. Aquí no estamos sabiendo lo que está ocurriendo en los tribunales. O sea, que me estás diciendo que hubo un bystander total. Hubo un bystander, como lo hay, y por eso es que el genocidio, el holocausto, es un paradigma del genocidio. Tenemos que comparar lo que ocurrió en la Shoah con lo que está ocurriendo hoy en día para analizar similitudes, diferencias y qué hacer ante eso. Esa es la importancia de estudiar la Shoah y el motivo, en gran parte el motivo por el cual es importante que esto se divulgue y que la gente entienda y sepa qué es lo que sucedió y qué es lo que puede volver a suceder, no solamente en Alemania, en cualquier país en el cual un sector de la población es atacado por su forma de pensar, por su religión o por su color. La propaganda nazi, a través de la planificación de visitas a los campos, al gueto de Terezín, en el cual cuando venía la Cruz Roja les daban vestimenta limpia a los prisioneros, se les daba comida que debían después devolver. A mi mamá le dieron una lata de sardinas y le dijeron, mira, cuando venga el de la Cruz Roja, yo te voy a dar la lata de sardinas y tú vas a decir, ay, qué rico, otra vez sardinas. Claro, una lata, no tenía nada, cómo abrir la lata. Cuando se fue a la Cruz Roja, le dijeron, devuélveme la lata de sardinas. Después de la guerra. Esta frase es una frase que le escribió mi mamá a su prima cuando se reencontraron al finalizar la guerra. Mi mamá estuvo en Terezín, mi prima estuvo escondida en una casa de personas no judías y le escribió, olvídate del ayer, sobrevive el día de hoy y no te preocupes por el mañana. Yo a esta señora la conocí en el año 2013, personalmente. Cuando termina la guerra, los campos de concentración pasaron a llamarse campos de desplazados. Ya no eran vigilados por los nazis, eran vigilados por los aliados. Las condiciones de vida eran un poco mejores. Hubo una serie de administraciones de entes internacionales, las Naciones Unidas, el American Jewish Joint Distribution, la ORT, que se encargó de cómo hacemos con una población de jóvenes que no fueron a la escuela, cómo se reinsertan a la vida diaria. ¿Okay? Ahí es donde empiezo a llamar por qué el después de la Shoah. Porque la influencia de la Shoah sobre las siguientes generaciones no termina cuando termina la Shoah. Todavía hasta el día de hoy, las generaciones y los sobrevivientes y los hijos y los nietos de los sobrevivientes seguimos sintiéndonos afectados por esas vivencias y esas historias que nos contaron
nuestros padres y abuelos. Muchas personas decidieron regresar a su hogar. ¿Qué pasa con los, por ejemplo, en Checoslovaquia? Fueron mandados a Terezín, fueron llevados a Auschwitz, sobrevivieron, regresan a Praga. ¿Y qué pasó con su casa? Bueno, resulta que hay alguien viviendo en su casa. ¿Qué hago? Le digo, mira, esa casa es mía. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Otra vez los judíos, ven, tenían razón los alemanes. La culpa que yo no tenga casa es porque me la quitaron los judíos. Entonces, si ustedes van hoy en día a Terezín, si ustedes van hoy en día al gueto de Terezín, en las casas donde vivían los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, ahí vive gente hoy en día. Yo fui a un recorrido con mi papá y nos llevaron, sí, la fortaleza, las prisiones, vimos la cárcel donde metieron ya no me recuerdo el nombre, el que le disparó al archiduque, lo metieron preso ahí, caminamos por las barracas y mi papá dijo, sí, pero yo quiero ir a la sinagoga. La sinagoga, ¿no? Bueno, ¿qué sinagoga? La sinagoga de Terezín. Mira, si tú caminas por esta calle, 2 cuadras para allá, aquí está la sinagoga. Abrieron la puerta y efectivamente ahí estaba la sinagoga. En algún sitio tengo una foto en la sinagoga. Otras personas regresaron, por ejemplo, a Cracovia y Kielce. 4 de julio de 1946, ahí ya no había ni un solo nazi. No habían nazis, habían polacos, y asesinaron a todos los judíos. Otros emigraron a Palestina, emigraron a América y otros países, Francia, Canadá, Inglaterra. En algún sitio les dieron la oportunidad de establecerse y crear una nueva vida. En el caso de mi familia, les dijeron, puedes tener una visa para Ecuador, para Cuba o para Venezuela. Un muchacho que salió del campo de concentración perdió toda su educación primaria. Bueno, ¿dónde queda Ecuador, Cuba y Venezuela? Cuando le muestran una foto de una playa en Ecuador, Checoslovaquia no tiene mar, eso como que no me gusta. Le muestran una foto de Cuba, también otra playa, no me gusta. Le muestran una foto de Venezuela, le muestran el Pico Bolívar, y dicen, mira, la nieve, el esquí, etcétera, ahí es donde vamos nosotros. Y por eso decidieron venir, afortunadamente, a Venezuela. Otros emigraron a Israel. Gran parte de los sobrevivientes, o la mayoría de los sobrevivientes del Holocausto, participaron en la guerra de independencia de Israel en un pequeño barco. El Américo Vespucio llegó en octubre a Venezuela. Ese es el pasaje de mi papá. Y tuvieron que aprender a rehacer su vida. Mi papá llegó al colegio después de estar 5 años en campo de concentración. El maestro dijo, bueno, niños, escriban todo lo que recuerdan del año pasado. ¿Qué se recuerdan de física del año pasado? Mi papá escribió nada. Nada, lo mandaron para la dirección. Llamaron a mi abuela, mire que el niño se está burlando del profesor. ¿Cómo que se está burlando? Sí, porque pregunté, ¿qué recuerdan de física del año pasado? Y él dice, nada. Bueno, pero es que el año pasado él no puede recordar nada de física, él estaba en Auschwitz. Bueno, pero debió habérmelo dicho. ¿Por qué se lo debió haber dicho? Debe haber alguna diferencia entre los dos. O sea, ya esa segregación, ese doble rasero, ya es antisemitismo. ¿Por qué tienen que haber diferencias? Entonces, aprenden a rehacer su vida, se crea, muchos de ellos sencillamente empiezan a buscar a sus familiares y se crea una base de datos en la cual se van llevando todos esos testimonios y se crea en Jerusalén Yad Vashem,
Es la institución oficial para la recordación del Holocausto, donde más allá de lo que es la divulgación y la educación sobre la Shoah, se mantienen todos estos registros, se almacenan los testimonios, videos, documentales que muestran y corroboran los testimonios de los sobrevivientes. A todos aquellas personas que ayudaron a los judíos a esconderse, a darle visas falsas, a sacarlos de los países, se le otorgó lo que se denomina el reconocimiento de justos entre las naciones. Los más conocidos: Raoul Wallenberg, Oskar Schindler, Nicholas Winton, el pueblo de Dinamarca. Y los sobrevivientes se establecen, empiezan a tener una nueva familia y tienen tiempo de recordar. Muchos de ellos tienen un sentimiento de culpa. ¿Por qué yo sobreviví y mi familia no? Otros cuestionan la fe. Dicen, bueno, ¿cómo Dios permitió esto? Y otros dicen, bueno, gracias a Dios salí de esto. Muchos no quieren hablar de lo que sucedió. La vergüenza es tan grande que dicen, ¿cómo hablamos de esto? Eso ocurrió mucho con el caso de el juicio a Eichmann en Israel. Fue sumamente importante porque le devolvió en cierta manera la dignidad a los sobrevivientes. Los sobrevivientes que fueron a Israel sentían vergüenza de no haber peleado más, no haber luchado más, no haber hecho más contra el régimen nazi, y gran parte de la población de Israel los cuestionaba como que ustedes no hicieron nada, ustedes no se defendieron, etc. Y cuando se realizó el juicio a Eichmann, es que finalmente salió a la luz todo lo que realmente ocurrió ahí. Y a partir de ese momento, muchos de los sobrevivientes que estaban en silencio comenzaron a transmitir sus experiencias, transmitir sus testimonios, hablar con los hijos, hablar con los nietos, y comienza esa divulgación de lo que sucedió. Y el lema de Yad Vashem, nunca jamás, no debemos permitir que esto ocurra nunca jamás. Esa foto que está ahí es la foto de mi familia en el año 1936, una foto familiar. Si hubieran tomado esa foto en el año 1948, solamente esas 4 personas estarían en la foto. En el año 1987 se crea el Comité Venezolano de Yad Vashem con los sobrevivientes que llegaron a Venezuela. 60 años después se conmemora la liberación de Auschwitz. Yo fui con mi papá a Auschwitz. Él insistió en que él quería mostrarme Auschwitz. Y él decía que eso formaba parte de su venganza. Él no buscaba eliminar a los alemanes o recriminarles. Él decía, mi venganza es que yo era una cucaracha que la podían pisar con una bota en cualquier momento, y de esa cucaracha salió una familia con hijos, nietos, bisnietos, que pueden venir hoy en día a Auschwitz pagándome yo mi pasaje y contar lo que aquí sucedió. Él entró a Auschwitz, bueno, nosotros entramos a Auschwitz, pasamos y nosotros hicimos precisamente lo contrario a lo que hacen todos los tours. Todos los tours llegan en la mañana, van a Auschwitz y después van a Birkenau. Nosotros fuimos y dijo mi papá, vamos primero a Birkenau, porque todos los turistas están en Auschwitz, Birkenau está vacío. Empezó a explicarme y una guía que vino con nosotros de República Checa, cuando lo oyó, dijo, disculpe, señor Ossers, pero ¿puedo sacar mi celular y grabarlo? Y grabó toda la guía que me hizo mi papá de Auschwitz,
Y cuando llegamos a Auschwitz, en la tarde, claro, estaba vacío, entramos directo y nos para un guardia y dice, mira, ¿dónde está la entrada? Él se arremangó el brazo y dijo, aquí está mi entrada. Yo escribí esta historia, yo no necesito entrada. Y nos dejaron pasar y bueno, evidentemente también después el guía quiso escuchar lo que le contaba. Lo que se conoce como primera generación de sobrevivientes son los que estuvieron en campos de concentración, campos de exterminio. La segunda generación son los hijos. Muchas veces se le denomina la generación del silencio, porque los sobrevivientes buscaban rehacer la familia, establecer sus negocios, su trabajo, y es cuando llegan los nietos que tienen una mayor facilidad para preguntarle a ellos, mira, cuéntame, ¿cómo fue tu paso por el campo de concentración? También por el hecho que hay un programa en el colegio que se llama Buscando Mis Raíces, y claro, a los niños les toca preguntarle a los abuelos, mira, ¿cómo es la historia de la familia? Cuando uno escuchaba, nosotros no estudiamos en colegio judío, estudiamos en Santiago León de Caracas, y veíamos que todos nuestros compañeros, cuando había una fiesta, los López, los Pérez, los Sánchez eran tíos, primos, hermanos, cualquier cantidad de personas, y nosotros éramos solamente 6 personas. Decíamos, ¿por qué nuestra familia es tan pequeña? No, es que nuestra familia sí fue grande, se ve en esa foto, pero quedó reducida. Y son los nietos los que hicieron las preguntas, y ahorita quedan los bisnietos, la cuarta generación, son aquellos que probablemente nunca verán a un sobreviviente, escucharán nuestros testimonios, y por eso es tan importante el testimonio de la segunda generación, preservar el testimonio oral de nuestros padres y abuelos y continuar transmitiéndolo a las futuras generaciones. Aprendimos algo de esto. Aún después de la Shoah, han habido otros genocidios en Bangladesh, Burundi, Camboya, Bosnia, la situación que vemos en Siria, las persecuciones que hay, los inmigrantes que están yendo para Europa, y el mundo sigue mirando para otro lado. De ahí surge la importancia de que nosotros, como sobrevivientes de segunda, tercera generación, continuemos esta divulgación, y ustedes, como personas que están oyendo el testimonio de un sobreviviente, también divulguen esta información. Toda persona que escucha el testimonio de un sobreviviente se convierte a su vez en testigo de la Shoah. Y es importante que continuemos esta divulgación para aprender a ver más allá de las noticias, más allá de los acontecimientos, y ver qué ocurre cuando vimos que hay 1.500.000 personas asesinadas en Bangladesh, Indonesia, Ruanda, cuando se establecen controles a la libertad de expresión, cuando se establecen controles sin ir tan lejos, al suministro de medicinas y de comida. No hay que estudiar mucho, basta con ver la historia. El objetivo de los nazis era asignarle el número a una persona para deshumanizar. Y efectivamente mi papá, cuando le asignaron el número de Terezin, se sintió mal, sintió que perdía su identidad, que era tratado como un animal, y no le gustaba el número. Luego le dieron otro número, se lo tatuaron en el brazo, le dolió, y le enseñó que el hombre puede ser malo. Le enseñó lo más malo que puede ser el hombre.
Sin embargo, él, cuando entró al gueto de Terezín, tenía 13 años. Pero al final le dieron un número que le devolvió la confianza en el ser humano. Un número del cual él siempre se sentía orgulloso, y así terminaba él sus conferencias. Él decía que Venezuela le otorgó un número, 980-373, el cual él sí llevaba con orgullo y sí se sentía identificado con ese número. Él dio clases en la universidad, por sus manos pasaron más de 55.000 alumnos, y él decía que esa es la forma en la cual él le devolvía a Venezuela todo lo que Venezuela hizo por él. Muchas gracias.